Bienvenidos, adelante, pasad, coged asiento, relajaos, ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, antes de empezar, así como comentario, quería decir que me ha hecho gracia hoy, quizás ya lo estáis notando algunos, eh, llevo viendo desde hace unos meses por Twitter a nostálgicos que ponen imágenes como del Madrid de los 90, como si el Madrid de los 90 fuese, y de principios de los 2000 fuese, vamos, la panacea. Y sin embargo, pues ahora en mi pueblo parece que han seguido un poco esta misma moda, se han puesto un poco nostálgicos y han querido recuperar en concreto de los 90 y de los 2000 los cortes de luz. Entonces, bueno, deben de estar enchufando en mi pueblo el cable gordo porque se nos va la luz desde hace un tiempo. Y bueno, pues he decidido aprovechar uno de esos cortes de luz pues para grabar este vídeo. De hecho, me gusta porque así con la luz natural, que no suelo tener en los vídeos, pues parece un poquillo como más íntimo, ¿no? Este vídeo, así que a ver qué tal. Bueno, queremos cerrar un poco toda la parte de la lógica, ya queremos cerrarlo del todo y para ello vamos a ver un poquillo de argumentación lógica, pero lo vamos a ver muy por encima. Eh, solo lo necesario para poder avanzar al siguiente punto. Entonces, en concreto, nosotros eh, ya estamos en condiciones para cerrar. O sea, verdaderamente este capítulo, más que sobre argumentación lógica, es un poquito para cerrar toda esta lista de reproducción. Y de paso vamos a hablar un poco, vamos a dejar visto unas ojeadas básicas de argumentación lógica que ya desarrollaremos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues es que después de haber hecho ya los vídeos que hemos hecho, los que los hayáis visto, ya estamos en condiciones de sacar una de las primeras conclusiones acerca de la carrera, ¿no? Y es que si algo tenemos claro desde antes de entrar en la carrera, yo creo que cualquier persona que ha hecho matemáticas un mínimo es perfectamente consciente de que las matemáticas son una asignatura analítica, son una asignatura profundamente analítica. Que algo sea analítico quiere decir que es algo que desmenuza, pero que además desmenuza mediante la abstracción. Por ejemplo, cuando analizamos un objeto, lo reducimos. A lo mejor analizamos un objeto por el color, a lo mejor analizamos un objeto por la forma que tiene, a lo mejor analizamos un objeto por afinidades o por lo bien que sirve para ciertas cosas. Todo eso son reducciones del objeto real. El objeto real es todos esos análisis y todos los análisis que se escapen a nuestros análisis. Bueno, de... no nos vamos a meter mucho en el tema del análisis, pero si toda la matemática es una asignatura analítica, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho aquí? Pues hemos hecho un análisis, una reducción de nuestro lenguaje natural. Ya os he comentado en varias ocasiones que el lenguaje natural es mucho más complejo que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en matemáticas. Otra cosa es que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en matemáticas nos dé lugar a grandes complejidades y a resultados altamente complejos, que ya llegaremos. Pero sin embargo, pues todos estos elementos vienen a parar un poco en argumentación lógica, que era un tema que en un principio iba a dejar para más adelante cuando viésemos lenguaje matemático, eh, pero me veo obligado un poquillo a tratarlo porque, sobre todo para el siguiente vídeo, bueno, para la siguiente lista de vídeos un poco, que vamos a hacer algunos ejercicios de lógica y dentro de esos ejercicios de lógica, pues, jolín. No sé, es que yo no sé vosotros, al final cada uno tiene un poco su propia trayectoria y su propio camino, pero yo cuando entré en matemáticas y la primera asignatura que vi era lógica, he de decir que al principio me quedé un poco desilusionado, ¿no? En el sentido de, jolín, yo entraba en matemáticas, pensaba que me iban a tener haciendo cálculos y aprendiendo cosas rarísimas y sin embargo no solo la primera asignatura, es que toda la asignatura, todo el primer año, todo primero de carrera de matemáticas,
me resultó un poco decepcionante, a pesar de que me costase mucho aprobarlo y que aún arrastro, alguna asignatura de primero, pues decepciona un poco que al final no estás viendo nada impresionante, simplemente estás repasando lo mismo que has visto desde la escuela, pero con nuevos términos y de una manera más compleja, más precisa también. O sea, es una complejidad que nos permite precisión. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros, todo este apartado de lógica, en este primer paso por la lógica, hemos hecho un análisis manteniendo un ojo en el lenguaje natural y más adelante, antes de llegar al lenguaje matemático, volveremos a hacer un repaso a través de toda la lógica, pero perdiendo este ojo que tenemos sobre el lenguaje natural y poniendo ya nuestro ojo en el lenguaje matemático que queremos desarrollar. Por eso volveremos a ver todo este apartado de lógica, pero ya menos desde las explicaciones y las divagaciones estas que yo voy haciendo por aquí, y lo iremos viendo más desde el punto de vista de axiomas. Al final lo iremos haciendo más al estilo matemático. Entonces, bueno, simplemente vamos a pasar un poquito por argumentación lógica, pues por ver, o sea, verdaderamente vamos a ver argumentación lógica por tender un puente al futuro, porque cuando volvamos a lógica, nos va a interesar ver esto más en profundidad. Entonces, nosotros de momento, con todo lo que sabemos, si hacéis memoria, el tipo de proposiciones que sabemos manejar muy bien, que sabemos demostrar y con el que nos sabemos mover, son proposiciones del tipo P implica Q. Ya hemos dicho en varias ocasiones, de hecho voy a cambiar esto, ya que estamos. Voy a poner, voy a poner las mayúsculas, no las he puesto nunca, pero bueno, yo creo que no las he puesto en ninguno de los vídeos, pero voy a poner mayúsculas simplemente para recordar con esas mayúsculas que no estamos hablando de que lo único que sepamos manejar sean condicionales simples con proposiciones simples, sino que de hecho estas proposiciones P y Q pueden ser compuestas y pueden ser tan complejas como queramos. Quiero decir, esta frase ya puede ser muy dificultosa y nosotros casi todo lo que hemos visto, casi todas las herramientas que hemos desarrollado eran en vistas a esos dos conectores, a esos dos elementos del metalenguaje, que sería probar que esto es verdadero, ¿no? En plan, a nosotros lo que nos interesaba era un poco eso. Es cierto que teníamos el bicondicional y que no solo es el condicional el que nos interesa, pero recordar que el bicondicional también lo podíamos reducir a condicionales. Entonces, esta es principalmente la proposición que hemos estado estudiando todo el rato, o en la que más hemos podido avanzar. Todas las leyes lógicas, todas las leyes, bueno, todas las leyes lógicas de equivalencia y todas las leyes lógicas eh, de consecuencia, ¿no? De condicionales, todas ellas venían pues, para demostrar frases de este estilo. Pero claro, ya hemos dicho en este mismo vídeo que nuestra vida real, no es analítica, ¿no? Es algo totalmente verdaderamente no sabría cómo decirlo, porque tampoco es una vida sintética, pero se mezcla, ¿no? Todo el análisis, toda la síntesis se mezclan en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Pues que seguramente en vuestra vida ya habéis vivido situaciones que son bastante más complejas que esto, porque esto hemos dicho que es de una proposición, sacamos como conclusión otra proposición. Pero sin embargo, pues yo qué sé, os voy a poner un ejemplo así muy chorra que yo creo que algunos alumnos pueden haber tenido, ¿no? En plan, estás hablando con unos amigos y dices, eh, el viernes puede que salga. Depende de si salgo pronto de judo y de si mi padre trabaja el sábado. Si yo salgo pronto de judo y mi padre no trabaja el sábado, entonces yo saldré de fiesta el viernes o saldré el viernes. Si no, no.
Fijaos que en este caso, el que yo salga de fiesta el viernes depende ya de dos premisas. Una, que yo salga pronto de judo y otra, que mi padre no trabaje el sábado. Si tenemos estas dos premisas, de esas dos premisas sacamos la conclusión. Lo que quiero decir es que puede haber ocasiones en las que de varias premisas, la premisa uno, la premisa 2, hasta la premisa K, de todo este grupo de premisas, tengamos que sacar una conclusión Q. De hecho, la vida, ya sabéis, o sea, la vida verdaderamente es mucho más compleja. De un grupo de premisas podemos sacar una conclusión Q. En ocasiones tenemos premisas que no queríamos en un principio o que queríamos evitar. En ocasiones premisas inesperadas dan lugar a consecuencias inesperadas. Como os digo, en nuestro día a día nosotros tenemos que convivir con situaciones mucho más complejas que esta, que básicamente redundo en esto por eso, creo que ya lo he comentado alguna vez, de que las matemáticas no son algo difícil. Verdaderamente nuestra vida es algo muchísimo más difícil que matemáticas y que cuando nosotros decimos esto de que las matemáticas es difícil, pues es algo, es un relato que nos contamos a nosotros mismos, pero que verdaderamente las matemáticas son mucho más sencillas que lo que ocurre en nuestro día a día y todos superamos nuestro día a día y no es un problema para nosotros vivir o suicidarnos como decía Jean-Paul Sartre, pero vamos superando el día a día, entonces esto tiene que ser mucho más fácil de superar. Bien, sin embargo aquí aún podemos formalizar esto un poquito más porque recordar un poco un ejemplo que ya puse cuando hablábamos de la conjunción. Y es que esto es como la lista de la compra, si recordáis. Comprar patatas, zanahorias y lo que sea. Bien, todo lo que está con comas, una coma, es una conjunción. Entonces nosotros lo que estamos ahora enfocando son proposiciones del siguiente estilo. Estas, esto es a lo que vamos a llamar argumentos lógicos. Todo este tipo de proposiciones van dentro de la argumentación lógica y es en lo que nos vamos a centrar en matemáticas. Eh, por ejemplo, mm, mm, bueno, verdaderamente ya iremos viendo ejemplos, pero lo que me interesa es que pensemos que no solo tiene que... Nosotros no vamos a hacer implicaciones directas, como hemos dicho, de P implica Q, sino que en muchos casos, de varias premisas distintas, vamos a tener que sacar una sola. Entonces, pues vale, con esto ya terminamos un poco este tema. Todo este apartado nosotros lo vamos a desarrollar más en profundidad en lógica, pero cuando volvamos a ver lógica. Y con esto, bueno, pues me veo un poco obligado a tener que comentaros, ¿no? Cosillas, porque vamos a terminar esta serie de lógica. Y bueno, nos queda aún una miniserie dentro de esta serie, porque ya hemos hecho todo el apartado teórico y me gustaría hacer un apartado con ejercicios antes de terminar toda la lista de reproducción, que eso es lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos, antes de pasar a conjuntos. Pero todo este apartado de lógica, nosotros lo hemos visto, repito, con un ojo puesto en el lenguaje natural, que es de donde nosotros salíamos. Como esto es una presentación, al fin y al cabo, a pesar de que ya llevemos un tiempo con ello, como es una presentación, tenemos un ojo puesto en el sitio de donde salimos. En plan, al final, un viaje, cuando está recién empezado, asusta, pero cuando ya llevas de viaje un tiempo, ya no asusta tanto un viaje, digamos. Pues lo mismo nos está ocurriendo aquí. Como acabamos de empezar este camino a través de las matemáticas, hemos mantenido un ojo todo el rato puesto en el lenguaje natural. He tratado de buscar ejemplos, he tratado de buscar elementos en el lenguaje natural que nos hagan fácil y nos hagan
más visible todo lo que queríamos ver de la lógica, pero al final nosotros queremos dejar poquito a poquito el lenguaje natural atrás y empezar a meternos en el lenguaje matemático, que era lo que queríamos desarrollar. Y nosotros de momento aún no tenemos las herramientas para lenguaje matemático. Pero por eso el siguiente tema es conjuntos. O sea, nos falta por ver conjuntos. Dentro de conjuntos veremos algo de lógica de predicados y con todo lo que hemos visto de lógica proposicional, todo lo que veremos de lógica de predicados y conjuntos, ya entraremos en el lenguaje matemático, donde haremos una revisión de todo este apartado de la lógica, pero desde un punto de vista más axiomático, más matemático, como quería deciros. Ya que esto es el cierre de la primera lista de reproducción, eh, me gusta un poco comentar las cosas con vosotros. No hay, de momento, no tengo muchos espectadores, entonces sé que esto lo estoy hablando con unos poquillos, pero aunque vosotros no lo creáis, sigo pensando un poco en vuestra opinión y en vuestras consideraciones. Entonces, me gustaría tener un poco estos apartados en los que poder expresar mis ideas, lo que quiero hacer del canal con vosotros, para que vosotros mismos podáis ver por dónde va avanzando el canal y lo que no. Quiero decir, por aquí pondré mis ideas, luego ya veré lo que voy haciendo en los vídeos. Pero creo que es bonito porque, por ejemplo, en este canal ya hemos tenido una pequeña crisis. Verdaderamente lleva ocurriendo ya desde hace unos cuantos vídeos. No es una crisis, simplemente es que, bueno, pues precisamente yo estos vídeos, como les llamaba al principio, eran videoensayos. Y es que verdaderamente esto es algo muy ensayado. O sea, todo esto es algo que yo tengo estudiado y yo me lo conozco. Ahora, la estructura que le estoy dando y todo lo demás es lo único que tengo. A partir de ahí yo vengo, grabo y de hecho ni siquiera me repaso en muchas ocasiones las cosas que estamos viendo. Simplemente con un poco de lectura y demás, ya trato de hacer estos vídeos. Entonces, no os voy a engañar, en un principio, para mí es muy importante en esta asignatura, lo más importante de esta asignatura sería que salgamos de aquí entendiendo bien el lenguaje matemático. Para entender el lenguaje matemático, es cierto que vamos a pasar por lógica, vamos a pasar por conjuntos y vamos a pasar por números. E incluso veremos más cosas que no se suelen meter en este curso, pero al final, o sea, no se suelen meter en esta asignatura, pero al final voy a tratar de convertir todo este apartado, más que en una asignatura de lógica, lenguaje matemático, conjuntos y números, la quiero convertir un poco en un curso de nivelación matemática. Hay un libro de Domingo Tarcia, ¿no?, que precisamente se llama así. El libro en sí no me gusta especialmente, pero sí que lo que pretende ese libro me gustaría hacerlo en toda esta lista de reproducción. Mm, Bueno, como podéis ver en las listas de reproducción estas, el nombre que le he dado siempre a esta asignatura es Lógica, Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números. Este nombre, además de porque se llama así la asignatura en la UNED, este nombre se lo doy porque ese iba a ser el guión. Lógica, Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números. Yo tenía muchas ganas, como os digo, de ver lenguaje matemático rápido, pero claro, uno se para a pensarlo y verdaderamente dentro del lenguaje matemático vamos a tener que hablar de conjuntos, vamos a tener que describir algunas cosas. Entonces, al final, lo que iba a ser el apartado de lógica se terminó convirtiendo en esta forma de lógica, que es un repaso inicial, esto es una introducción, no penséis como os he dicho, que ya hemos terminado con la lógica, porque no, volveremos a por ella desde otro punto de vista más formal. Sin embargo, nosotros ya hemos desarrollado aquí unas pequeñas ideas acerca de pensamiento lógico, que es una herramienta principal dentro de las matemáticas, y con este pensamiento lógico nosotros nos vamos a encaminar a conjuntos. Conjuntos va a ser lo que nos permita dar el salto de tener un ojo en el lenguaje natural.
porque de momento ese ojo, digamos que acabamos de empezar en el mundo de las matemáticas. Y empezamos en el mundo de las matemáticas, pues como I. Entonces aprendemos matemáticas, pues como si fuésemos un niño al que se le enseña a nadar tirándole en medio de la piscina. Nosotros de momento nos da miedo todo esto y estamos pataleando un poco de alguna manera tratando de no hundirnos. Y por eso nosotros nos hemos mantenido aferrados mucho al lenguaje natural, porque el lenguaje natural es, bueno, para empezar, 3 puntos. A ver si me acuerdo de los tres, porque según vaya explicando seguro que se me olviden. Pero para empezar, en las asignaturas de matemáticas en los colegios se habla mucho de la tecnologización de las matemáticas, de que las matemáticas tienen que ser mucho más tecnológicas, eh, tienen que tener pues aplicaciones y videojuegos para hacer matemáticas. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en que las matemáticas se tienen que apoyar en la tecnología. Ahora, me parece una estupidez y con todo el respeto del mundo al sistema educativo, pero me parece una estupidez querer buscar tecnologías pues como los móviles o aplicaciones que también son muy interesantes y con las cuales se pueden aprender muchísimas matemáticas, cuando verdaderamente el mayor dispositivo tecnológico lo llevamos con nosotros a todos los lados, que es el lenguaje. El lenguaje, si lo pensáis, y esto no es por supuesto una reflexión mía, no sé a quién se la estoy robando, pero esto es una reflexión que ya he escuchado por ahí, el lenguaje es la tecnología más antigua del ser humano y la que aún queda por dar. O sea, verdaderamente hay tecnologías, jolín, si yo cuando era pequeño llevaba el MP3 en el bolsillo, quiero decir, había tecnologías que se han ido quedando ya en desuso. Sin embargo, el lenguaje, siendo la tecnología más antigua de la humanidad, fijaos todo lo que aún le queda por decir. Entonces, a mí me parece mucho más prioritario aprender a introducir el lenguaje dentro de las matemáticas como tecnología que tratar de buscar suplementos en computadoras, de alguna manera, en el lenguaje computacional. Y bueno, de eso viene un poco este canal. Eso por un lado, pero es que además nosotros nos hemos centrado en el lenguaje pues porque estamos empezando y al final, como todo el mundo tiene esta tecnología que es el lenguaje, nosotros necesitamos un poco algo a lo que aferrarnos, algo que conocemos, que es precisamente el lenguaje, ¿no? Es algo que nos da un poquito de seguridad. Sin embargo, nosotros aún no... Puede ser que hayamos aprendido a no hundirnos, los que hayáis llegado hasta aquí, pero de momento aún nos queda mucho trecho para aprender a andar, a nadar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ver conjuntos. Conjuntos ya es un elemento abstracto. Sé que os he dicho 3 puntos y he comentado dos y el tercero pues es que ya se me ha olvidado. Entonces, si me acuerdo, lo recuperaré. Pero a nosotros nos interesa ya poco a poco ir centrándonos en conjuntos porque como ya hemos aprendido un poco de razonamiento lógico, ya hemos introducido el razonamiento lógico en estos vídeos, ahora vamos a aplicar este mismo razonamiento lógico en el siguiente apartado, que van a ser conjuntos. Y conjuntos ya no es lo mismo que el lenguaje natural. Ya empezamos a hablar de temas abstractos, temas que requieren un poco de abstracción. Y es por ello que nosotros pues vamos a tirar un poco por ahí antes de ver lenguaje matemático. Cuando lleguemos al lenguaje matemático ya tendremos un estudio de nuestro lenguaje y unos objetos abstractos, los conjuntos, que van a ser la base de las matemáticas. Bueno, esto es muy debatible. Verdaderamente hay muchos matemáticos que consideran la teoría de conjuntos una de las bases de las matemáticas y hay otros matemáticos que consideran la teoría de conjuntos como uno de los fines de las matemáticas, una de las finalidades de las matemáticas. Entonces, bueno, pues entre esos dos extremos nos vamos a mover nosotros, entre los que consideren los conjuntos como lo más básico y los que consideren lo conjunto como la más grande de las matemáticas. Así que bueno, mm, si algo, si algo vamos a rescatar un poco antes de terminar el vídeo, es que
la lógica que nosotros hemos visto, y tal y como ya os la he comentado, la lógica nos infunde un poco una conducta. Verdaderamente el pensamiento lógico ya nos influye, ¿no? Una forma de comportamiento. Esta forma de comportamiento va a ser la forma de comportamiento del matemático, va a ser el código de conducta del matemático. Y como la lógica es un código de conducta para los análisis del matemático, yo creo que lo más importante y lo que sí que tenemos que reseñar en este vídeo antes de terminar toda la parte teórica de lógica es que tenéis que quedaros, sobre todo lo más importante que tenéis que quedaros de este tema, en mi opinión, es el tema de la estructura. Precisamente lo que os he dicho es que en cuanto a contenidos, yo esto lo voy ensayando y lo voy encajando las piezas un poco lo mejor que puedo día a día. Pero la estructura ni me la he inventado yo, ni, ni es algo que vaya a dejar de aparecer. Este proceso que hemos seguido en lógica es el que vamos a seguir en todas las ramas de las matemáticas. Siempre que aparezca una nueva rama de las matemáticas, los primeros pasos van a ser los mismos que nosotros hemos dado aquí. Entonces, tenerlo en cuenta. Nosotros empezamos la lógica pues diciendo que lo que íbamos a analizar era el lenguaje. Dentro del lenguaje vimos que había muchas maneras de usar el lenguaje y dijimos, oye, si reducimos el lenguaje y todas esas variables y toda esa ambigüedad y todas esas cosas que podemos hacer dentro del lenguaje, toda la poesía que queramos y todos estos elementos, los reducimos a proposiciones, pues es lo que eso lo vamos a hacer siempre. Dentro de lo que estemos estudiando, vamos a concretar los elementos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, este método al final que nosotros vamos a seguir y que os digo que se va a repetir a través de todas las asignaturas de matemáticas, tampoco es algo sorprendente. Al final, desde la ESO estamos haciendo esto. En la ESO, ¿tú qué aprendes? Matemáticas. Matemáticas como asignatura, como algo genérico, matemáticas, ¿no? Sin embargo, para estudiar matemáticas, ¿qué es lo que estudiamos principalmente? Números y teoría de números y operaciones con números y al final ecuaciones numéricas. Entonces, todo se centra en los números cuando estamos estudiando en la ESO y en la educación obligatoria. De todas las matemáticas, escogemos en lo que centrarnos y nos centramos mucho en los números. Bien, pues eso mismo lo vamos a hacer, como os digo, en todas las asignaturas de matemáticas. Por supuesto, en cada una de ellas nos centraremos en algún tema distinto y ya iréis viendo que con el tiempo muchos de estos temas empiezan a ser bastante más abstractos y bastante más genéricos que los de las primeras asignaturas, pero bueno, eso es normal. Por otro lado, una vez tenemos nuestros elementos, los elementos que nosotros vamos a estudiar, los tenemos ya bien definidos y bien concretados, ¿no? Bien señalados todos, eh, vamos a estudiar las propiedades de esos elementos. Y cuando conozcamos bien esos elementos, de la misma manera que nosotros hemos estudiado las proposiciones simples, entonces empezaremos a ver cómo se combinan unos elementos con otros. Y empezaremos a ver, pues, del mismo modo que nosotros hemos visto en este apartado de lógica, los conectores, pues nosotros en la ESO veíamos las operaciones matemáticas, las operaciones con números, que son formas de combinar números. O sea, si tú tenías esta operación, pues esto es una operación y los números aquí se relacionaban de una manera distinta. Si tú lo tenías así, pues esos números se relacionaban de una manera distinta. Y aún así, fijaos que estas dos son iguales, ¿no? Quiero decir, 2 más 2 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, en este caso encima, no es mucho problema. Pero nosotros íbamos viendo, pues, todas estas formas de combinar números con otros, y lo cual daba lugar a nuevos números. ¿Vale? Pues una vez tenemos todos los elementos y las maneras en las que se relacionan los números, nosotros a partir de ahí es de donde deducimos leyes, vayamos a donde vayamos, y de la misma manera que nosotros hemos deducido las leyes lógicas de equivalencia. Esto, por ejemplo, al final,
fijaos, en la educación obligatoria yo creo que no hay un tema en el que se ponga en plan conclusiones, todas las conclusiones que se puedan sacar del curso. Pero sin embargo, todas las conclusiones que un alumnito puede sacar acerca de números y de operaciones con números, todas ellas se ponen en marcha y se despliegan cuando estamos en ecuaciones. Para poder hacer ecuaciones hay que saber manejar las operaciones muy bien, porque todo, todo el despliegue abstracto que se da en ecuaciones se da precisamente en base a que conocemos los números y que conocemos las operaciones. Pues de la misma manera ocurre un poco aquí. Es cierto que en lógica esto no lo hemos llegado a ver, pero esto sería ya el apartado de argumentación lógica. Cómo se van combinando todas estas cosas y cómo las podemos utilizar a nuestro favor. ¿Qué es lo que nos interesan de ellas? ¿Qué leyes podemos enunciar? ¿Qué cosas son verdaderas? ¿Qué cosas son falsas? No solo en argumentación, también cuando vimos validación y evaluación de proposiciones, pues ya estábamos haciendo un poco esto. Ver qué proposiciones siguen las leyes que nosotros queremos, cuáles no. Y esto es un poco lo que estamos haciendo. Que también ocurre, por ejemplo, en la ESO, cuando estáis viendo estadística, la estadística de tablas, la estadística muestral, al final pues en toda esa estadística está hasta arriba de cálculos y verdaderamente hacéis unos cálculos ya bastante más difíciles de lo que hacéis en muchas otras asignaturas. E incluso hacéis más cálculos difíciles y raros en estadística de los que hacéis en ecuaciones. Pero aún así, pues como estadística ya es un apartado tan gráfico y que se puede ver tan fácilmente, pues estadística suele gustar más. Entonces, bueno, lo que nos quedaría es este apartado de argumentación lógica que representaría como el paso final. Porque no sé a vosotros, pero desde luego yo cuando empezaba, de hecho esto al final lo he ido a decir y no os lo he comentado. Cuando yo empezaba en matemáticas y empezaba por lógica, eh, a mí siempre me han gustado mucho los libros de detectives. O sea, al final a mí me gustaba mucho Sherlock Holmes y me gustan mucho en general los libros de detectives. Entonces, cuando a mí me hablaban de lógica, yo en mi cabeza, así como lo que pensaba que iba a aprender en esa asignatura, era precisamente la escena de salón de Sherlock Holmes. Esto es muy famoso, ¿no? En todas las series de detectives y en todos estos libros hay una típica escena en la que el detective, Sherlock Holmes o quien sea, está en una sala, en un salón, rodeado por todos los posibles sospechosos. Y en ese salón, digamos que el detective en cuestión plantea todas las premisas que tiene y a partir de esas premisas él saca la conclusión. Él saca la conclusión de quién es el asesino, quién es el culpable del crimen. Entonces, claro, para mí cuando alguien me hablaba de lógica, pues pensaba que me iban a enseñar a ganar debates o que me iban a enseñar a ser Sherlock Holmes. Entonces, bueno, este apartado lo meto porque hay una serie de ejercicios los cuales nos ponen a nosotros en la piel de un detective y nos van a dar una serie de premisas y a través de esas premisas tendremos que sacar una conclusión. De hecho, hay muchos juegos de este estilo para móvil. En plan, sé que hay juegos de móvil, al menos a mí me los han anunciado mucho, pero nunca los he jugado, pero sé que hay juegos que se tratan de emular pues un poco esto, ¿no? En plan, a partir de premisas tienes que ir tachando a los que son inocentes o a los que son culpables y averiguarlo. Bien, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer y como veréis, no es necesario un móvil, no es necesario una app para poder jugar a estas cosas, sino que verdaderamente con un poco de imaginación nos podemos crear nosotros situaciones. Así que bueno, en principio ya os he dicho, el siguiente vídeo va a seguir siendo de lógica, pero porque aún quiero hacer unos vídeos de ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre lógica y con esos ejercicios vamos a mezclar ya un poco toda la parte teórica con la parte práctica. Porque me gusta hacerlo un poco así, ¿no? En plan, hemos dado toda la teoría, se supone que vosotros veis la teoría y lo entendéis. Entonces ahora vamos a pasar en la práctica y la práctica, como veréis,
más que solucionar ejercicios, lo que me interesa es repasar toda la teoría que hemos visto a través de esa práctica. Entonces, pues bueno, pues con eso y poco más, yo creo que hasta el próximo vídeo. No sé si nos veremos con más luz natural o si ya habrá luz eléctrica en mi pueblo. Así que bueno, chaito. Seguimos sintonizando.